para esta noche. En primer lugar, vamos a dar lectura en el libro de Juan, capítulo 3, desde el verso 3 hasta el 5, porque así empieza el Espíritu Santo con las personas. Juan, capítulo 3, versos 3 al 5. Damos lectura, dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El verso 5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Ahí aparece la señal del Espíritu Santo. Esto se refiere al el nacer en el Espíritu, significa ser regenerado. ¿Ya? Esta es obra inicial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza en la persona convenciendo, luego cuando acepta a Cristo, regenera. Se llama también nuevo nacimiento, regeneración. Quiere decir que tiene una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, el principio de la obra que hace el Espíritu Santo es regenerar a la persona, transformar, cambiar. Y después de eso ya viene la promesa, que es ser bautizado en el Espíritu Santo. Vamos a verificar en la Escritura, para que sea con seguridad nuestra enseñanza. Cuando hay más de 2 pasajes en la Biblia, entonces se llama doctrina básica de la palabra del Señor. Esto es una doctrina básica de la palabra de Cristo. Primeramente vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. Anoche hemos hablado, yo creo que no se han olvidado. Este profeta Juan Bautista era lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pero él, durante su ministerio, él ha declarado que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. La única persona autorizada de parte de Dios es Jesucristo, que puede bautizar con el Espíritu Santo. Para eso, Juan Bautista ha dicho con toda seguridad. Vamos a leer la palabra de Dios. Primeramente, vamos a dar lectura en Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo 3, 11. Dice así la palabra de Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan se ha referido a Cristo que venía detrás de él. Entonces, la persona bien autorizada de parte del cielo es Cristo Jesús. Vino a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, otro pasaje que vamos a probar es Marcos 1:8. Marcos 1:8 dice de esta manera: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, Cristo quiere decir, os bautizará con Espíritu Santo. Ahí está otra evidencia. Y vamos a seguir viendo en Lucas
3:16. En Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, hablando de Cristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y otro pasaje que vamos a dar lectura también es Juan 1:33. Prácticamente en los 4 evangelios aparece el testimonio de Juan el Bautista. Juan 1:33. Así dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, hablando de Cristo. En los 4 evangelios encontramos que este profeta Juan Bautista ha explicado claramente que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, vamos a pasar. Cristo mismo ha declarado de este bautismo. Para eso vamos a leer en Juan 14:26. Este pasaje vamos a analizar, hermanos, porque no es cuestión de leer solamente, sino hacer un análisis del pasaje. Dice así, Jesús hablando del Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor. Ahora, aquí hay que recalcar 2 cosas. Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, después de bautizar a la persona, tenía que enseñar, porque por eso dice, enseñará todas las cosas. En otras palabras, el Espíritu Santo también se convierte en maestro en la iglesia. Por eso Jesús dice aquí, cuando Él venga, enseñará toda, no una parte, todas las cosas. Y también dice, recordará todo lo que yo os he dicho. La función del Espíritu Santo es, en este pasaje, enseñar, claro, conforme a la voluntad de Dios, y recordar. ¿Por qué recordar? Porque como somos seres humanos, muchas veces nos olvidamos de la palabra de Dios. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo constantemente nos recuerda la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la palabra de Dios y nos olvidamos por los afanes, por otras cosas, ¿no? Nos olvidamos muchas veces. Pero si el Espíritu Santo permanece con nosotros, entonces nos hace recordar. No quiere que olvidemos. Dios no quiere que nos olvidemos de su palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La función del Espíritu Santo es recordar cuántas veces sea necesario la palabra de Dios. Amén. Ya. Vamos a continuar con otro pasaje en el mismo libro de Juan 15:26. 15:26 también dice la palabra de esta manera. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Aquí dice
Él dará testimonio acerca de mí. Quiero que subrayen la última parte. El Espíritu Santo tenía una misión y sigue teniendo hasta ahora, dar testimonio de la persona de Cristo. Quiero que tomen en cuenta, hermanos, cuando una persona en Cristo recibe bautismo en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo habla, pero ¿sabe de qué habla? No habla fuera de las cosas de Dios. Habla, se somete a la palabra de Dios y mayormente habla de la persona de Cristo. El Espíritu Santo se dedica a hablar incluso desde su nacimiento de Jesucristo, su ministerio, su crucifixión, la resurrección, toda la obra que Cristo hizo en la tierra, el Espíritu Santo da testimonio. Cuando el Espíritu Santo convence a una persona, automáticamente el Espíritu Santo dirige a la persona, a las personas que son convencidas, le lleva como si fuera un ayo, dirige a la persona de Cristo, no nos lleva a una religión. El Espíritu Santo no nos dirige por otro camino extraño, nos conduce por el camino verdadero. ¿Cuál es el camino verdadero que conduce al cielo, hermanos? Jesús dijo, yo soy el camino. El único camino por donde podemos transitar es Cristo. El Espíritu Santo para eso ha venido, para agarrarnos de la mano y dirigirnos a la persona de Cristo, que es el camino verdadero. Entonces el Espíritu Santo no dirige jamás a falsas enseñanzas o religiones fuera de la Biblia. La función del Espíritu Santo es dirigir a la persona de Cristo, que es el Salvador. Por eso dice el texto, Él dará testimonio acerca de mí, y habla mucho de Él. Cuando predicamos de Cristo, el Espíritu Santo está presente también en la predicación. A ver, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está presente cuando uno predica la palabra de Dios? Vamos a probar. Eso dijo el apóstol Pedro, porque él tenía experiencia con el Espíritu Santo. A ver, vamos a ir al primer epístola de Pedro para comprobar que el Espíritu Santo está presente en la predicación del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 12. Primera de Pedro 1, 12. Así dice la palabra. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Mira, la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo está presente en la predicación del Evangelio. Aunque no lo vemos, escuchamos la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo está presente ahí para convencer a la persona que está escuchando el Evangelio de Dios. Por eso, el Espíritu Santo es para convencer, para dirigir a la persona al arrepentimiento y por el buen camino. Ahí está la evidencia de que el Espíritu Santo siempre está presente, aunque no lo vemos, porque Él no tiene cuerpo, Él es invisible, pero Él existe, Él está presente en la iglesia. Amén. Y vamos a continuar, hermanos, en el libro de los Hechos. Esta fue las últimas palabras de Cristo. En otras palabras, podemos decir, palabras de despedida de Jesucristo. Hechos 1:8. Somos el primer piquete de huelga de Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está. Eran las últimas palabras de Cristo antes de regresar al cielo. Cuando los apóstoles preguntaron si podía restaurar en ese tiempo a Israel, pero él dijo, no era tiempo, sino les dijo, ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén, van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y luego serán testigos primeramente en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en la ciudad de Samaria y finalmente en todas partes. Y hasta aquí ha llegado el Evangelio, el testimonio del Evangelio. Ahí está el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. También vamos a ver en Hechos 2:4. En Hechos 2:4 ya tenemos la llegada del Espíritu Santo. En este pasaje ya llegó el Espíritu Santo porque Cristo prometió enviar. Leemos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, primero han sido llenos del Espíritu Santo y luego comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está. Todos eran llenos del Espíritu Santo. Qué lindo sería, hermano, que hoy en día también tener esa experiencia. A ver, ¿cuántos estamos queriendo la misma experiencia que tuvieron los apóstoles? Amén. Si anhelamos profundamente, Dios va a cumplir su promesa en nosotros. Y así podemos transformar también nuestra sociedad que tanto necesita de Dios. Hermano, el poder de Dios es para cambiar vidas. No es simplemente para alegrarse, sino para cambiar vidas, para transformar la gente que está perdida. Para eso ha venido el Espíritu Santo, el poder de Dios. Bueno, hermanos, vamos a pasar Hechos 4:31. Ahora, esto es en la oración. En la oración es donde se recibe el poder del Espíritu Santo. Tenemos que orar con más profundidad. Vamos a leer Hechos 4:31. La oración de la primera iglesia. Ahí está la palabra, dice de esta manera, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, aún las paredes temblaron, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En este caso, no hablaron otras palabras, otras lenguas, sino que hablaban con más autoridad, con más coraje, predicaban el Evangelio. A veces cuando no tenemos el poder del Espíritu Santo, sentimos un poco de vergüenza de hablar del Evangelio. Pero cuando el Espíritu Santo, hermano, llena el corazón del cristiano, ese cristiano no se queda así, sino que empieza a proclamar sin vergüenza el Evangelio, sin miedo, empieza a predicar a todo el mundo. Entonces, el Espíritu Santo también da poder para predicar el Evangelio. Amén. Bueno, hasta ahí están los pasajes para probar el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta o aclararemos alguna parte que tal vez no entendió, por favor. Ahora sí. Claro. ¿Alguna consulta, hermanos? O...
o nada. Don Cleto, yo tenía una consultita sobre este versículo en Juan 1:33. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, dice. Ese es el que bautiza con el Espíritu. Es exclusivamente para Jesús, no se puede aplicar a nosotros, ¿no? O también porque el Espíritu Santo puede permanecer sobre nosotros, pero solamente Cristo es el que nos puede bautizar con el Espíritu. Sí, sí. Para no entender mal. Ah, ya. El 33 de Juan, 1:33. Uh-huh. Y ya. Podemos leer un poquito más el 32 también, para entender. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Cristo. Hay que tomar en cuenta que Cristo fue bautizado por el profeta Juan Bautista en el río Jordán. Eso está claro. Automáticamente, cuando Cristo salió del agua del río Jordán, estoy seguro que Juan Bautista también salió, no creo que se haya quedado en el agua, él también, ¿no? Los dos descendieron al río para que sea bautizado Jesucristo. Entonces, Jesús sale del agua y en ese momento, la Escritura dice en otros evangelios, el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre Cristo en forma de paloma y permaneció sobre él, dice, sobre Cristo. Y esto ha visto Juan Bautista. El Espíritu Santo se puede ver cuando uno está en el Espíritu. Así a simple vista no se puede ver, pero en este caso Juan Bautista vio, parecía en forma de paloma, vino sobre Jesucristo. Y en el 33 dice, y yo no le conocía. O sea, Juan Bautista no conocía prácticamente, según él dice, a Cristo, ¿ya? Pero el que me envió a bautizar con agua, Juan Bautista ha sido enviado por el Señor, por Dios, a bautizar en agua. Aquel me dijo, Dios me dijo, quiere decir, sobre quien veas descender el Espíritu Santo. En este caso, Juan Bautista vio descender el Espíritu Santo sobre la persona de Cristo. Ahora, y que permanece sobre él, que es Cristo en este caso, dice, ese Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Está claro? Solamente Cristo puede bautizar con el Espíritu Santo, nadie más. Nosotros los pastores, evangelistas, aunque sean apóstoles, no hay ninguna señal en la Biblia que un siervo de Dios bautizando en el Espíritu Santo. Nosotros podemos bautizar en las aguas, eso sí. Los pastores, evangelistas, maestros, todos podemos llevar a los hermanos a bautizar en agua. Ya saben eso. Pero esto de bautizar en el Espíritu Santo le corresponde solamente al Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor. ¿Está claro, Diva? Sí, sí. Gracias. Pastor, ¿el Espíritu Santo proviene del Padre o del Hijo, que es Jesús? Del Padre. Procede del Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová. ¿Ya? El Espíritu Santo es persona, pero es espíritu que procede de Dios, el Padre, y también del Hijo. Pues los tres son uno. No, como si fuera una persona, pero como sería con tres cabezas, así más o menos. Es un poco difícil de entender, pero se diferencian el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, no son más. Una sola persona.
Entonces el Espíritu Santo representa al Padre, Hijo, que es la Trinidad, con más el Espíritu Santo. Sí, Trinidad, por eso, Trinidad. El Espíritu Santo, así en palabras más sencillas, es el poder de Dios. El Espíritu Santo ha estado presente en la creación. Allá en Génesis, cuando Dios dijo, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En esa creación de los cielos y la tierra, pues estuvieron presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu. Los tres han creado el universo. Los tres han creado también al ser humano, en este caso a Adán. ¿Ya? Los tres son indivisibles. Solamente nos damos cuenta la diferencia en la actuación. ¿Ya? Por ejemplo, en la cruz no murió el Padre, tampoco murió el Espíritu Santo. ¿Quién murió? Solo murió el Hijo encarnado. Ahí está la diferencia. ¿Algo más? Sí, pastor, buenas noches. Sí, justamente cuando dice ahí en la creación, ¿no? Justamente cuando dice una parte, hagamos al hombre, se refería que estaban entre los tres dispuestos para tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. Y ahora hay un texto aquí en Juan que dice, en Juan 14, 11, o el 12, perdón, donde dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto se refería, bueno, él simplemente en el hecho de creer en Jesús, o ya posterior al bautizo del Espíritu Santo es cuando se empiezan a manifestar todas estas obras, porque Jesús en ese tiempo hacía sanidades, hacía liberaciones, y ese poder que él desataba, y cuando dice su palabra, aún cosas mayores se harán, ¿se refiere a esto, pastor? El verso 12. Sí. Ya. Le explico. Buena la pregunta, hermano. Está bien. Vamos a aclarar. Ya. Dice, de cierto os digo. Jesús está hablando, el que en mí cree. Los primeros que estaban escuchando esta palabra eran los 12 apóstoles. Eran los 12 que estuvieron tres años con Cristo. A ellos les dice primeramente, el que en mí cree. Ellos tenían que creer de verdad. También creer las obras que Jesús ha hecho delante de ellos. Eso el tiempo faltaría para explicar uno por uno. Ha hecho maravillas delante de los apóstoles. Ahora, aquí está la gran promesa. Ellos mismos, Él las hará también. O sea, los apóstoles podían hacer también así como Cristo ha hecho. Porque en otro lado dice, el discípulo es igual que el maestro, el siervo igual que su señor. Entonces, ellos tenían que actuar, pero por la fe, hacer las mismas obras. Y otra cosa más aumenta, y aún mayores podían hacer. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba yendo al Padre. Mientras Cristo permanece sentado al lado del Padre allá en el cielo, en la tierra tenía que hacerse mayores obras, pero esta obra mayor, hermanos, Leider, ¿sabe cómo se realiza? ¿Cómo? Se tiene que recibir ese poder del Espíritu Santo. He visto yo de cerca a muchos hombres de Dios que han ejercido un ministerio de sanidad. Primeramente han buscado con todo su corazón para ser llenos del poder del Espíritu Santo, y luego se han levantado para conducir campañas, y Dios ha obrado milagros
aún cáncer no ha resistido a los siervos del Señor. Entonces, primeramente se debe recibir esta promesa, porque para sanar a los enfermos se necesita el poder de Dios, hermano. Para echar fuera los demonios, para decir cáncer, deja a este enfermo, para decir a un paralítico, camina en el nombre de Cristo, para decir a un mudo, hable en el nombre de Cristo, para decir al sordo que escuche en el nombre de Cristo, para reprender cualquier tipo de enfermedad incurable. El ser humano natural no tenemos poder, porque si no ya podíamos hacer, ¿sí o no? Pero para decir esas cosas sobrenaturales, hermanos, quiero que entiendan esto, necesariamente tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo y luego Dios actuará. Nosotros no vamos a hacer ninguna sanidad, sino Cristo mismo actuando a través de nosotros, a través de los evangelistas. ¿Está claro, hermano? Sí, sí. Pastor, al respecto, quisiera hacer una preguntita, pero ya se va a acabar ahorita el tiempo. Nos conectaremos otra vez, por favor. Tenemos menos de un minuto.